vamos a hablar un poco rápidamente de las cifras. 2023 ha sido ya el año donde hemos recuperado ya las cifras que había antes del famoso COVID, ¿no? Entonces, en cuanto a visitantes, hemos tenido casi 2 millones, ¿no? Que ha sido una cifra récord en estos últimos 25 años del parque. Y en la facturación han sido 125 millones de facturación, que ha sido un 30% más que el año 2019, ¿no? Un pequeño resumen del plan de inversión que hizo Futuroscope. Se inició la idea o se consolidó en 2018 para empezar ya en el año 2020 con un plan de inversión de 300 millones de euros. Entonces el tiempo pasa muy rápido y ya estamos al final, ¿no? de ese plan que le llamábamos Visión 2025, ¿no? Para resumir así un poco rápido, bueno, en el 2020 se inauguró la primera atracción de Futuroscope, que fue Objetivo Marte. Luego, en 2021 se hizo un nuevo espectáculo nocturno. En 2022, la famosa atracción que ha tenido muchos premios, Cazadores de Tornados. Etincelle el año pasado. Entre tanto, hemos hecho también hoteles temáticos, ¿no? Que luego veremos más en profundidad, el Hotel Station Cosmos y el Ecology. Este año 2024 tenemos una novedad dentro del parque, que es Eclipse, y la gran novedad de 2024 es el nuevo parque acuático que abrimos justo al lado de Futuroscope. Y luego ya, por eso digo que estamos ya al final, ¿no? de ese plan de Visión 2025. Ya quedará la nueva gran atracción que vamos a hacer en 2025, que no sé si el nombre oficial ya está determinado o no, pero Bermudas. Las novedades de 2024 en el parque, una de ellas es Eclipse, ¿no? Que veis aquí estas imágenes. Y como el parque justo acaba de abrir, ha abierto ahora el 10 de febrero, que este fin de semana hemos inaugurado la temporada. Y justo esta novedad está en el parque ya desde el primer día que hemos abierto. Eclipse es un robotic show, le hemos llamado, porque el protagonista principal no es una persona, sino que es un robot, es un brazo robótico que se llama R30. El otro protagonista es Luca, que este sí que es un protagonista vivo, ¿no? Un ser humano. Ha programado una inteligencia artificial que se llama Eclipse. Sí. Como muchas veces, ¿no? en las historias de ciencia ficción, pues Eclipse se va a rebelar, ¿no? En contra de su creador, que es Luca, y este va a necesitar la ayuda del brazo mecánico de R30 para poder luchar, entre comillas, ¿no? contra Eclipse. El robotic show dura más o menos 20 minutos, ¿no? Sí. Es un show donde se utiliza mucho el mapping. Se hace en uno de los pabellones que teníamos en Futuroscope, es decir, que es un show interior, ¿no? Hay mucho baile. Luca, ¿no? El protagonista persona, baila un poco estilo hip hop, pero también el robot el brazo robótico R30 también hace diferentes bailes. Hay 3 pantallas y entonces con el efecto de mapping, pues bueno, podemos crear muchas escenas diferentes, ¿no? Como realmente te va a dar la impresión que estás dentro, ¿no? de lo que está pasando en el escenario. Otra de las novedades que tenemos dentro del parque, dentro de Futuroscope, es un cambio de una película que proyectábamos en uno de los pabellones icónicos de Futuroscope, que parece como un cristal de roca muy grande, y es la pantalla plana más grande de Europa. Entonces, en estos momentos, en los últimos años, estábamos proyectando una película del espacio de Thomas Pesquet, un astronauta francés, y ahora, desde febrero, vamos a ir alternando Antártica, que es un documental de la BBC. Lo que pasa es que nosotros hemos adaptado y no pasamos todo el documental, sino que también dura unos 20 minutos. Y la verdad es que las imágenes son impresionantes, porque, claro, ya sabemos que podemos ver el documental en una televisión de casa, pero claro, verlo en una pantalla que es grande como un edificio de 7 pisos de altura, además con una calidad de 4K, ¿no? que tiene la imagen, pues es bastante impresionante de ver. Y luego ya llegaríamos a la parte de los niños, ¿no? De los más pequeños, ¿no? Esa zona se llama Futurópolis, hay 3 hectáreas, ¿no? Y este año tenemos 2 novedades en esa zona. Una de ellas va a ser la central hidrodinamo, en la cual, bueno, pues veis aquí como este columpio, ¿no? Gigante, a 12 metros de altura, caben 16 personas, y aquí es para niños, pero a partir de 1,05 metros, ¿vale? Es decir, bueno, no es que tengan que ser muy grandes de edad, pero es a partir de 1,05 metros. Y aunque parezca que no, pero bueno, se va a mover bastante, ¿no?
Entonces va a ser como la primera atracción así un poquito más impresionante para los niños, ¿no? Y la vamos a tener más o menos a finales de marzo o así. Y otra que tenemos también va a ser para los... Esta sí que es para más pequeñitos, es a partir de 90 centímetros, ¿no? Y bueno, como veis aquí, pues los típicos tronquitos, ¿no? Y aunque veáis la pendiente esa, pues claro, es muy pequeñita, pero claro, también es para niños pequeños, ¿no? En este caso. Y esta va a estar abierta a partir de mayo, ¿no? Antebume, ¿no? La zona de entrada de Futuroscope también, en este plan de cambios, estaba incluido que cambiara totalmente. En realidad, todo esto que veis aquí antes era el parking de los coches, ¿no? Entonces se ha movido todo, no se parece absolutamente en nada a lo que había antes. Hay juegos para niños antes de entrar en el parque, con una gran fuente y un pequeño riachuelo. El primer hotel temático de Futuroscope se abrió en el 2022, es el hotel Station Cosmos, que bueno, te da la impresión de estar en otro planeta, un planeta parecido a Marte, ¿no? Sí, estos son los pasillos de las habitaciones, ¿no? Que parece que estés en una estación espacial. La cama, por ejemplo, que está flotando, ¿no? Toda la habitación y todo es de domótica, ¿no? Es decir, que está todo... El segundo, que ya os hablamos un poco el año pasado, pero claro, os poníamos imágenes prototipo, pues esto ya son imágenes reales, ¿no? Es el Hotel Ecology. Y aquí hemos ido a otra dimensión, ¿eh? Es decir, que el Hotel Station Cosmos era del espacio y tal, y en este caso, pues las habitaciones son pequeños lodges, como veis aquí. O sea, cada cubículo, ¿no? Sería una habitación, ¿no? El hotel está en medio de la naturaleza. Antes era también un parking, pero se ha cambiado totalmente ese espacio, plantando 14.000 árboles, haciendo un lago, una zona de agua interior. En total hay 120 y bueno, pues también lo hemos abierto por eso en julio de 2023, es decir, que hace relativamente poco. Y ahora llegamos al Aquascope. Aquí veis todo el exterior de este parque acuático que va a estar, claro, fuera del parque de Futuroscope, ¿no? Al lado. Entonces va a ser un edificio donde mayoritariamente todo es interior, porque como dice el tiempo en Poitiers no es el tiempo de España, pero vamos a poner, habrá una zona exterior, que es esta que veis aquí, con una especie de playita, entre comillas, ¿no? Y una piscina también exterior que estará abierta, evidentemente no todo el tiempo que está abierto el Aquascope, porque claro, en febrero en la parte exterior pues va a ser que no. Son 6.000 metros cuadrados interiores y lo hemos construido como un nuevo parque que es, ¿no? Y con 3 zonas muy bien diferenciadas, unas de ellas. La zona de sensaciones con 8 toboganes y también en esta zona hay una piscina de olas, pero encima de la piscina de olas habrá, no sé si en el vídeo os habéis fijado, había como una rejilla, vamos a decir, que había niños o gente dentro, ¿no? Pues entonces los niños podrán ir pasando por allí y verán en la parte de abajo la piscina de olas. Habrá toboganes que los hace cada persona individualmente, otros que se harán 2 personas al mismo tiempo, a ver quién llega antes, ¿no? Como una pequeña carrera, y otros que pueden ser más familiares o de amigos, ¿no? Porque van a caber 4 personas dentro del gran flotador. La zona de inmersión va a ser la zona más única, ¿no? y lo que nos va a diferenciar más este parque de otros parques que hayáis podido visitar o conocer, ¿no? Porque vamos a jugar mucho con el videomapping, ¿no? Y aunque puedes estar en el agua, pero con las imágenes que se van a proyectar vas a tener diferentes sensaciones, ¿no? Entonces esa sobre todo va a ser la gran diferencia de Aquascope. Y la última zona va a ser para los niños más pequeños, ¿no? Que va a ser pues, bueno, una zona también bastante clásica entre comillas, pero también con el toque Futuroscope, en el cual va a aparecer la mascota Cracky, que algunos habéis visto aquí en el fotocall. Es un pulpo, pero es un pulpo que viene del espacio. La zona exterior va a tener una piscina, y que la piscina es de acero inoxidable. Bueno, que tendrá una peculiaridad porque entonces cuando se refleje el sol y tal, pues va a dar también muy chulas. ¿El río suave? Bueno, el río, yo en patro cette traducción, no me gusta nada cómo lo hemos traducido nosotros en la oficina. Vamos a avanzar, me dices, sin nadar. Entonces te va a llevar el agua. Esta zona va a ser también una zona con bastante poco iluminada, vamos a decir, ¿no?
para que así podéis apreciar, o se pueda apreciar, ¿no? Pues todos los efectos de mapping. Y van a explicar aquí la historia de dónde ha llegado Cracky, ¿no? Sí, cómo ha llegado desde el espacio. A la cuestión. Aquí se ven los efectos especiales que estamos haciendo en esta zona de inversión. Donc là, vous avez la modélisation de l'espace, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. La gruta de Cracky, ¿no? La cueva. Et là, il y aura aussi un espace où l'écran sera sous les pieds, donc on verra l'image. La pantalla estará en los pies. Entonces. Et une zone, ce qu'on voit là, c'est la réalité, en fait, là, c'est la modélisation des images en test sur ordinateur pour l'instant. Et les images sont fabriquées au Canada avec une société qui s'appelle Moment Factory, qui est très connue pour les mappings. Las imágenes y todos los test se están haciendo en Canadá por una empresa muy conocida. ¿Cómo s'appelle l'entreprise? Moment Factory. Moment Factory. Et là, c'est pour vous montrer les effets quand vous allez marcher dans l'image. Para que veáis los efectos cuando vas a estar andando sobre... On peut faire croire qu'il y a une vague qui arrive, c'est une vague de lumière. Claro, todo esto son prototipos, ¿no? Porque todavía se está haciendo. Aquí veis, es la zona para los más pequeños, ¿no? Donde vamos a tener a la mascota Cracky gigante, y en los tentáculos de la mascota pues habrá pequeños toboganes, ¿no? y juegos para los niños más pequeños. Esta es la zona exterior y de la piscina y de esta especie de, entre comillas, de playa, ¿no? Que vamos a poner, y también habrá un tratamiento del agua, y esto lo vamos a ver aquí. En Francia, igual aquí en España, claro, ¿no? En el momento que hablas de parque acuático, ¿no? En los momentos que estamos pasando de un poco de sequía, pues claro, enseguida, ¿no? Lo que nos preguntamos es, bueno, de aquí tanta agua, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar, ¿no? ¿O qué vamos a hacer? El agua que se va a utilizar en Aquascope, en todo lo que son los toboganes y todo el parque, no es agua potable, es un agua que sí que se saca de la tierra, ¿no? de la zona donde está Futuroscope, pero no es potable. Sí, el agua esta que ha salido del Aquascope, le hemos quitado el cloro de forma natural y la vamos a llevar al Ecolodge, a la especie de lago que tenemos interior. Se va a nutrir de ese agua. Con parte de ese agua que, recuerdo, le hemos quitado el cloro, una parte va a ir a los Ecolodge, pero otra va a ir a todo el riego que hay en Futuroscope. Y a partir del año que viene, que vamos a tener la nueva atracción Bermudas, una parte de ese agua va a ir también a la atracción Bermudas, que por su nombre ya podéis averiguar que algo de agua va a tener. ¿Y la entrada más o menos valdrá? 39 € pour les adultes, 32 € pour les enfants. 39 € por adulto y 32 € por niño. En realidad dice que todos son un poco únicos porque se han fabricado expresamente para nosotros. No hemos comprado unos toboganes ya, ¿no? Pretaporte hechos. El tobogán único, en esta especie de flotador que se van a poner las 4 personas, empezar a dar vueltas, y dice que es grande como, los que lo hayáis visto, la plataforma de cazador de tornados, que es enorme. Dice que sí que hay un poco de espacio, ¿no? Al lado, pero la idea, y lo ha dicho así para que nadie lo oiga, es hacer un tercer hotel tematizado de Futuroscope. Entonces ese espacio no está todavía aprobado el proyecto, pero en principio sería para hacer un tercer hotel. Vamos a estar encima de barcos. Sur un rail. El barco va a ir por un rail. Vamos a hacer rafting. Vamos a subir como por un ascensor. Subir al interior de la barca y la barca va a subir. Y te va a lanzar. El fabricante sí, es Mack, alemán. Pero es un prototipo, ¿verdad? Sí. Nos gusta probar cosas. Y ya por curiosidad, ¿vais a integrar también el tema de las imágenes dentro de este prototipo? ¿Habrá una zona indoor? Una pequeña zona de proyección. Principalement thématisation extérieure. Pero
principalmente la tematización será toda exterior. Bermudas en 2025 dice que a lo mejor en pleno invierno no se podrá abrir porque es un poco una atracción acuática.